The Greatest Showman es un musical. Esa fue la frase con la que conocí esta película en el lejano año del 2017, y fue la frase que hizo que no quisiera verla. Viendo los gustos que tengo ahora me parece casi una blasfemia, porque después de que una ex me volviera un fan de los musicales sin remedio y de que el 70% de mis canciones en Spotify sean soundtracks de Broadway, solo basta con que me digas que los personajes se pondrán a cantar de la nada para que quiera dedicar mi cuerpo y alma a un producto. Pero a pesar de esto, nunca vi The Greatest Showman. Pasaron los años y aunque la película se volvió un fenómeno tan grande que es el único musical del que he escuchado sus canciones en la calle como si fueran música normal, nunca vi la película. No sabría exactamente decir por qué. Sabía que me iba a encantar, a pesar de que no conocía nada de la trama más allá de The Greatest Showman es un musical, pero simplemente quería esperar el momento adecuado para verla, y ese momento llegó hace unas semanas. Finalmente vi la película que había estado evitando durante tanto tiempo, y oh vaya que me arrepiento. Si no la has visto, no sé qué carajo estás haciendo aquí en lugar de irla a ver ya mismo. Y si ya la viste, entonces no necesito explicarte lo asombrosa que es. La dirección artística llena de planos y efectos asombrosos, las coreografías llenas de energía y sentimiento, las canciones que son absoluta y hermosamente arte, las actuaciones estelares de Hugh Jackman, Killa Sidle, Zac Efron, la diosa de Zendaya y básicamente de cualquier persona involucrada en esta película. Todos dando lo máximo para contar la historia de P.T. Barnum y la creación de uno de los espectáculos más grandes de la historia. Es una película que se merece todas y cada una de las alabanzas y felicitaciones que recibió, y que a pesar de ser uno de los musicales más famosos de la historia y de haber estado en boca de todos hace unos años, no se ha hablado suficiente de él. Y justo eso es lo que vengo a hacer hoy. Porque verás, un show es tan poderoso como lo que se cuenta con él. La narrativa no es solo un punto importante de cualquier historia, sino que en este caso en particular, la historia es acerca de contar historias. P.T. Barnum era un organizador de espectáculos, como lo dice el título, un showman, y a lo largo de su travesía se nos hace una pregunta que aunque suena sencilla, es extremadamente complicada de contestar. ¿Qué es arte? Y sobre todo, ¿por qué los humanos hacemos arte? Barnum es un inventor. Y no me refiero a que sea un científico o un ingeniero o algo parecido, sino a que inventa cosas. Inventa una taza de mentira para hacer reír a Charity, inventa el hecho de que tiene barcos en el sur de China, inventa incluso un show de fenómenos. Pero sobre todo, Barnum inventa historias. Lo podemos ver prácticamente desde el principio de la película, porque Barnum era un niño pobre. Era tan pobre que después de la muerte de su padre tiene que robar pan para sobrevivir. Pero aún sin tener nada, se las arregló para enamorar a Charity, con nada más que una lámpara improvisada y sus historias. Y lo que me parece interesante es que él sabe que inventa todo. Es imposible que no lo note después de todo. Se autodenomina como un mentiroso, e incluso se enorgullece de eso, porque aunque sus historias no sean reales, el sentimiento que genera en sus niñas es real, y eso es suficiente para justificar la mentira. Este principio es el que lo lleva a empezar su show de fenómenos, un show lleno de falsedad y de fantasías. En la primera escena de Barnum y el Sr. Bennet, un crítico de teatro, se deja en claro básicamente toda esta filosofía. A este punto de la historia, Bennet hizo una reseña realmente mala contra el show, y después de una de las funciones, Barnum decide hablar con él. Tell me, Mr. Barnum, does it bother you that everything you're selling is fake? Do these smiles seem fake? Doesn't matter where they come from, the joy is real. Y no solo nos deja caer la filosofía de vida entera de nuestro protagonista, sino que momentos después la película nos deja con esta frase. Hyperbole isn't the worst crime. Men suffer more from imagining too little than too much. Imaginar, una palabra mágica que puede definir exactamente qué es lo que hacen los artistas. Ya sean pintores, músicos, escritores o showmans, los artistas tienen un solo trabajo: imaginar. No ver lo que está ahí, sino lo que podría estar. Un dibujante no ve la hoja en blanco, ve las líneas del boceto que lo llevarán a hacer su obra. Un escritor no ve un documento en Word vacío, ve las miles y miles de ideas que se entrelazan en su cabeza para crear una narrativa. Un artista crea, pero el crear es, tal como lo demuestra Barnum, mentir. La ficción es la verdad dentro de la mentira. Esa es la cita que inicia la novela It de Stephen King, y no se me ocurre una mejor manera de ponerlo. Todo lo que es ficción es una falsedad, y eso es algo que nosotros como espectadores entendemos. Sabemos que estas historias nunca pasaron, que estos personajes nunca existieron y que nunca existirán. Aún en trabajos biográficos como la misma de Greatest Showman, la ficción se adapta para hacer la historia más narrativamente interesante. Es todo mentira, algo que todos entendemos de manera más o menos consciente. Pero aún así lloramos cuando un personaje muere.
Nos sorprendemos cuando hay un giro en la trama, suspiramos aliviados cuando las personas o criaturas completamente ficticias logran cumplir su objetivo al final. Esos sentimientos son extremadamente reales, no importa que el origen de estas emociones sean falsedades. Barnum en esta simple escena nos dice la filosofía entera de crear algo. Y podría dejar este punto aquí y pasar a lo siguiente, pero hay otra parte de la película donde podemos ver de manera más clara aún esta parte de mentir por un bien mayor. Hablemos de probablemente mi canción favorita en toda la película, The Other Side. Toda la secuencia que culmina en The Other Side empieza cuando Barnum, ya siendo un hombre exitoso por su circo, le regala a su hija unas zapatillas de ballet. Y es en uno de sus recitales donde ve por primera vez a Philip Carlyle, un hombre rico, heredero de una fortuna y productor de una ópera que es bastante exitosa entre la gente que aprecia el arte. Ya sabes, gente como Bennett, el crítico que hizo una reseña muy mala contra el show de Barnum. Así que P.T. quiere asociarse con Philip, por lo que después de ir a su obra, ambos acaban tomando un par de tragos en un bar. Y ya sé que ya le chupé las patas a esta película lo suficiente en la introducción, pero no puedo no mencionar lo increíblemente bien escrita que está toda la secuencia. Porque la primera vez que la vi me pareció que fue todo muy fácil. Barnum conoce a Philip, cuestiona su ópera, van a un bar, cantan una canción, y de repente este personaje que se nos presentó como el heredero mamón de una fortuna, decide dejar toda su vida de la que parecía estar orgulloso para huir al circo. Pero cuando volví a ver la película para poder hacer este video, fui notando los pequeños detalles que te dan la historia completa de Philip por medio de un par de diálogos. Verás, Philip y Barnum tienen muchas similitudes, son como dos caras de una misma moneda a falta de un mejor término. Ambos son showman. Philip produce una obra prestigiosa que atrae a la gente amante del arte y Barnum un show de fenómenos que atrae solo a la muchedumbre, pero ambos tienen el propósito de entretener. El problema es que de ambos, solo uno está orgulloso de su show. Mr. Carlyle, you produced this play? Yes, I did, indeed. Refunds are available at the front box office. P.T. Barnum. Mientras que Barnum se enorgullece de ser un mentiroso y hace todo su show alrededor del arte de la mentira, Philip se está engañando a sí mismo para creer que lo que está vendiendo tiene un propósito mucho más grande que las tonterías infantiles que hace Barnum. Es claro que el circo le llama la atención, pero su prejuicio hacia él mismo no le permite verlo de otra forma que como mero entretenimiento vacío e inferior. From the circus? Yes. You've been? God, no. But I have seen the crowds. People leave your shows a great deal happier than when they came in, which is much more than I could say for my play. And yet you have no trouble selling tickets. That's because I'm selling virtue. Philip odia su obra. Cree que es tan mala que predispone que la gente querrá un reembolso, pero está dispuesto a venderla a pesar de no creer en ella porque la sociedad entera le ha enseñado que está vendiendo virtud. La sociedad entera le está diciendo que eso es arte y que es lo que debería gustarle. Es entonces cuando llega Barnum y quiere asociarse con él. Barnum quiere atraer a la gente que de momento está rechazando su circo. I want to go after the carriage trade. Present legitimate acts. Expand our appeal. Go after the snobs. If you only knew how suffocating they are. El plan es usar las influencias y la experiencia de Philip para poder ir detrás de ese público. Puede sonar algo extraño y hasta disonante con lo que conocemos de Barnum, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. El punto es que aquí es donde empieza The Other Side, una canción que está estructurada como una conversación, con Barnum hablando en un verso y su coro y luego Philip respondiendo. Y aunque evidentemente no puedo poner la canción completa, porque 1, YouTube me cierra el canal, y 2, todos se irían antes del primer coro, sí quiero hablar de ella, porque la táctica que usa Barnum para convencer a Philip es importante para lo que quiero decir. Barnum ya se ha dado cuenta de que a Philip realmente no le gusta el arte que está promoviendo. Después de todo, no sería un gran showman si no pudiera leer al público, y trata de convencerlo con frases jugando la carta de la libertad. Comfort, the enemy of progress. Do you understand that just associating with you could cost me my inheritance? Oh, it could cost you more than that. You'd be risking everything, but on the other hand, well, you just might find yourself a free man. Y la canción refuerza esto con líneas como You run with me, and I can cut you free out of the treachery and walls you keep in. 'Cause you can do like you do, or you can do like me. Stay in the cage, or you finally take the key. y claro, Oh, damn, suddenly you're free to fly. It'll take you to the other side. y Philip está claramente impresionado. No sabría decir si está de verdad considerando irse con Barnum, pero al menos le interesa lo que quiere decir. Es como si dentro de él dos versiones de su persona estuvieran luchando. La parte que vende mentiras en las que no cree y que ha manejado absolutamente toda su vida, y la otra parte que está ansiosa por creer en las mentiras que cuenta, la cual está cada vez más cerca de tomar el control. Es por eso que tenemos líneas como Hey, my friend, you wanna cut me in. Well, I hate to tell you, but it just won't happen. pero 2 versos después tenemos Now I admire you, and that
Philip es un hombre preso de sus mentiras, porque mientras las mentiras y ficciones de Barnum se usan para alegrar a la gente, para promover su imaginación y para extender sus horizontes, las de Philip se usan para mantener a un público en su zona de confort. Un público que cree saber lo que es el arte, y quizá más dañinamente, lo que no es el arte. Es por eso que Philip toma el trato. Si como artista está destinado a mentirle a las personas, lo mejor que puede hacer es crear mentiras que ayuden a unir, no a dividir. Y podría perfectamente acabar mi video con una idea tan linda como esa. Subvertir la percepción de una mentira y dejarla como algo que une a las personas es la clase de idea ridícula que suelo tocar en estos videos. Pero estoy seguro que a pesar de este final feliz, ya viste que aún queda bastante video. Y es que esto pasa también en la película. De hecho, en una de las veces que la estaba viendo para este ensayo, mi hermana me dijo: oye, esto está yendo muy bien, algo malo va a pasar. Y tenía toda la razón, porque durante todo este tiempo he estado evitando a propósito un pequeño detalle. Y es que no te he contado el motivo por el que nuestro protagonista quiere atraer la atención del público de Philip. Todo empieza, como dije, con su hija en clases de ballet. Y es que en la fiesta donde Petey convenientemente se entera de la existencia de Philip, es la misma fiesta en la que su hija es brutalmente rechazada por el resto de las chicas de su clase. Ew, what's that smell? Do you smell that? Ew, something does smell. Oh, I know what it is. Peanuts. Y es que no todas las fortunas están hechas iguales. A pesar de que el show fue un éxito, a pesar de que muchas personas admiran a Barnum por su capacidad para contar historias y hacer posible lo imposible, para los que aprecian el arte, o al menos la definición más estricta del arte, sigue siendo el hijo humilde de un sastre. Cosa que al principio no parece importarle, pero ahora que tiene que relacionarse con esa audiencia que lo rechaza, tiene que ganarse también su aprobación. Al principio trata de justificarlo, con que solo lo hace para que su hija pueda estar feliz. This isn't about me. So it's different than everything else then. Pero conforme más y más decisiones se van tomando en base a este principio de querer agradar a la audiencia más sofisticada, más y más claro es que lo está haciendo simplemente por él y por su ego. Es por eso que cuando conoce a Jane Lind, lo primero que se le ocurre es invitarla a presentarse en Nueva York, a pesar de que nunca la ha oído cantar. Miss Lind, let me get to the point. I'd like to bring you to New York. And if you agree, I'll make you the most famous singer not in Europe but in the entire world. And have you heard me sing? Absolutely. No, I haven't. But like mine, your reputation precedes you, and well, I trust your reputation more than my own taste, so... Vaya, vender entradas por un evento en el que no crees solo porque se supone que estás vendiendo virtud. Me pregunto dónde habré visto esto antes. Es a partir de aquí que vemos a Barnum perder poco a poco su forma de ser, pasando de ser ese genuino y alocado productor que se ganaba tu corazón a ser, Philip. Se esfuerza a niveles sobrehumanos para caerle bien a las personas que se la pasan juzgando y criticando, llegando al punto de olvidarse de su antiguo show, y más importante, de sus amigos, escondiéndolos al fondo del teatro, no dejándolos entrar a la fiesta, e incluso reemplazando a Letty. Letty, they're waiting. For what? For you. They don't know it yet, but they are gonna love you. Ladies and gentlemen, a toast. Jenny, America may not know it yet, but they are going to love you. Y cuando Barnum se aleja, también se aleja la magia. Porque por más maravillosos y talentosos que sean los fenómenos, no son normales. Y para la sociedad no hay nada más importante que el que seas normal. Y si no entras en esos moldes, eres el enemigo. Te tratarán por como te vean. Y cuando ven a estos chicos, ven a gente rota, gente rara, gente que no debería existir. Cosa que quizá no sea claro para Petey, porque está demasiado ocupado tratando de encajar en ese molde, por lo que decide irse de gira con Jenny por todo el país, dejando a Philip al cuidado del circo. Para este punto de la historia, estos dos han básicamente cambiado de papel. Y a pesar de que aún tiene algunas manías de su tiempo con la aristocracia, Philip cada vez se va permitiendo liberarse y ser el mismo un poco más. Después de todo, de eso se trata toda su historia con Anne. Pero Philip no es Barnum. No puede simplemente venderle a la gente ideas locas y completamente inaceptables, así que el odio en el circo es cada vez más grande. Aunque la mala publicidad pueda ser buena hasta cierto punto, esto queda totalmente invalidado cuando la mala publicidad puede de hecho golpearte en la cara. Y es así que una noche, después de uno de sus shows, algunos protestantes se meten en una pelea con los fenómenos, y después de que logran defenderse más o menos bien, uno de los normales intencionalmente le prende fuego al edificio.
destruyendo el circo de Barnum y dejando sin hogar a los diferentes. Últimamente, el cine y la televisión se han vuelto una parte aún más importante del imaginario colectivo de lo que ya era. Con el tiempo libre extra que nos dio la pandemia hace unos años, muchas personas descubrieron el gusto que da el simplemente ver algo y opinar al respecto. Y eso me parece maravilloso. Como amante de la cultura pop y el arte en general, nada me hace más feliz que poder tener más personas con las cuales compartir mis gustos y opiniones. Podría pasarme horas y horas discutiendo sobre ciertos temas y obras con amigos y amigas que son igual de apasionadas por estas cosas que yo. Todo eso está muy bien, pero también se ha incrementado la cantidad de personas que juzgan estas cosas desde una especie de superioridad moral. Todos lo hemos hecho alguna vez, despreciado una película, una serie, un libro o cualquier otra cosa, simplemente porque no encaja con nuestros gustos y pensamientos. Ya sea porque es una película de superhéroes, porque es una película animada para niños, o incluso porque es un musical. Tienes a un montón de personas que están obsesionadas con el arte verdadero, y que demeritan cualquier cosa que no entre en su entendimiento de lo que es el arte. Incluso directores de la talla de Scorsese han llegado a dar declaraciones que, con todo el respeto al señor, son simplemente estupideces. De un tiempo a la fecha, la gente suele vivir estas historias con un sesgo. Ha llegado a extremos en los que un simple teaser o un póster es suficiente para que cientos de personas juzguen y critiquen el trabajo de miles de personas y artistas solo porque ya están predispuestos a odiar. A esto le sumamos que una película tiene que ser absolutamente perfecta en todos los aspectos, o el colectivo de internet se enfocará en todo lo que está mal. Nada puede tener errores, todo tiene que seguir el molde específico de cómo debería ser una historia o de cómo debería ser el arte, o te van a juzgar. Enseñarse con lo diferente siempre ha sido una buena forma de mantenerse en tu zona de confort. Y es que más que odiar lo diferente, solemos odiar lo que no nos es familiar. Pero el arte, como ya dije hace rato, debería estar hecha para hacerte imaginar, y no hay nada más lindo que imaginar cosas que desconocemos. Una vez un profesor de literatura me dijo, nadie critica más el arte que las personas que no hacen arte. Y creo que no puedo ponerlo de una mejor manera, porque me gusta considerarme una persona creativa, al igual que muchas partes de mi círculo social, y puedo decir con total seguridad que para nosotros absolutamente todo tiene el potencial de ser arte. Una película sobre animatrónicos poseídos basada en un videojuego algo confuso, claro. Una serie de libros de distopía adolescente o un fanfic escrito en Wattpad, por supuesto. Incluso los grafitis que decoran nuestras calles y que técnicamente son ilegales por alguna razón que no llego a entender. Porque si bien estos productos no siguen los lineamientos que los críticos dicen que hacen una buena película, libro o pintura, son cosas que significan mucho para algunas personas. Y eso es lo que los vuelve arte. Porque después de todo, cualquier creación no puede existir en un vacío. El espectador es tan importante como el creador. Y si alguien puede encontrar belleza en una obra que en un principio puede parecer burda o genérica, ¿quiénes somos nosotros para descartar todo eso? Y es que, en el centro de todo, al final del día, el arte es una persona diciéndole a otra, esto es lo que siento. Y cuando alguien decide ser vulnerable y mostrar sus sentimientos de esa manera, no debemos juzgar u odiar porque no encaja en lo que creemos. Simplemente debemos escuchar y entender que otras personas conectaron con ello, aun si nosotros no podemos hacerlo. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que no hay que criticar las cosas, porque las críticas son una de las maneras más bonitas en las que una persona puede mejorar. Pero una cosa es criticar una obra y señalar sus faltas, y otra muy diferente es usar esas faltas para arrastrarla por el piso e invalidar a cualquiera que le pueda gustar aún con los errores. Algo que, a la larga, puede acabar matando el arte. Cuando empecé este canal, lo inicié porque quería hablar de las cosas que normalmente no podría con mis amigos desde entonces. Me gusta que me gusten las cosas, y me gusta hablar por mucho tiempo sobre las historias que me parecen interesantes, o sobre algunos aspectos de estas que llaman mi atención, cosa que no le parecían interesantes a la gente que me rodeaba en ese momento. Así que no podía hablarles de estas cosas. No podía sentar a un amigo y hablarle de los increíbles mensajes de The Greatest Showman, o del arco de personaje de Miles Morales, o de cómo una película aparentemente cliché subvertía el significado mismo de la familia. Y entonces, una tarde vi el trabajo de Alex Kinsey, y me decidí a que quería hacer lo mismo. Y por un tiempo así fue. Videoensayos como este, donde pudiera simplemente hablar y tratar de transmitir un poco de lo que sentía al vivir una historia. Pero estos videos son muy difíciles de hacer. No solo es que su duración sea un extra de trabajo que no voy a recompensar porque la gran mayoría ya se habrán ido a este punto, sino que en el corazón de estos proyectos reina la más pura subjetividad.
todo análisis que pueda hacer estará basado en lo que yo he vivido y sentido al presenciar una historia. Y por eso cada que estoy escribiendo uno, hay una vocecita en el fondo que me dice que quizá estoy sobreanalizando todo. Es solo una película, es solo una historia absurda, estoy inventando cosas, no significa realmente eso. Y al final decidí hacer videos más relajados, más cortos, y sobre todo que no fueran para nada tan personales como estos. Y amo hacer esa clase de videos, y lo seguiré haciendo, pero al final del día quiero ser capaz de contar lo que yo veo en estas historias. Porque aun si nadie más lo ve, aun si ni siquiera los creadores piensan en todo ello, eso no invalida el hecho de qué es lo que siento. Y sobre todo, el hecho de que es lo que para mí hace arte estas historias. Solo tengo que encontrar a las personas correctas para apreciarlo. Eso es lo que trata de enseñar The Greatest Showman después de todo. Cuando Barnum ha perdido todo, su empleo, su familia, su hogar, es Letty la que va a consolarlo, a darle apoyo y la que lo convence de volver a pararse, a presentar el show que tenía antes, aquel en el que podía ser él mismo sin tener que complacer a nadie. Y es que ese es el personaje de Letty, alguien a quien no le interesa complacer a los demás, alguien a quien ante los intentos de la gente de despreciarla simplemente se para con orgullo y dice, esta soy yo. Y lo hace porque encontró a las personas con las que puede ser ella misma, gente como tú lo eres para mí, porque te has quedado a escucharme hasta aquí. Ha pasado un año desde que subí mi primer video, y he llegado a mucha más gente de la que esperaba llegar en tan poco tiempo. He encontrado a mis personas, los chicos de Muy Animado, por ejemplo, que me dieron un hogar y un apoyo y que me han dado montones de consejos que me han ayudado a crecer. A todos los comentarios que me dejan en los videos diciéndome que estoy infravalorado, que es una pena que no tenga más apoyo, o dándome consejos sobre cómo mejorar la voz. A gente como tú, que quizá vio este video en su feed, o que quizá está suscrito al canal, y a pesar de que vio la duración de más de 20 minutos, decidió quedarse, decidió escuchar lo que tenía para decir. Y sobre todo, decidió no juzgarme, y simplemente aceptarme como soy. Por eso quiero pedirte un último favor. Cuando estés allá afuera, en tu día a día, esparce amor, no odio. Trata de ver las cosas buenas en todo, aun si no son de tu agrado. Yo, por ejemplo, creí que no me gustaban los musicales. Después de todo, The Greatest Showman es un musical. Fue todo lo que hizo falta para que no hubiera una película por años, y por años me perdí de una historia que hubiera cambiado mi forma de ver el mundo. Nuestro trabajo como espectador es simplemente ser amables con lo que vemos, aun si no es de nuestro agrado. Y si estás en el otro lado de todo esto, si eres el cerebro creativo, quiero decirte que si algo de lo que he dicho en este video ha resonado contigo, no estás solo. Si tienes ganas de crear algo, hazlo. Da igual los pocos recursos que tengas, da igual que no creas que la gente vaya a entenderlo o que te dé miedo la reacción del público, solo cree en tu creación. Ponle todo tu corazón. Sé sincero, porque como tú mismo has probado al llegar a escuchar esto, si eres sincero, la gente llegará. Tu gente llegará. Siempre lo hace. Personas que estarán dispuestas a escucharte, a pararse junto a ti y darte las fuerzas para poder decir, esta es mi creación. Esto es lo que siento. Este soy yo.